vamos a recibir a Sergio Jiménez, titular de la bancaria en Mendoza, porque la Asociación Bancaria consiguió 1 millón de firmas por el Banco Nación con el fin de evitar la privatización de la entidad. Vamos a ver qué es lo que está pasando al respecto con este tema. Sergio, muy buenos días, bienvenidos a Inverso. Rebeca y Cristian los saludan. ¿Cómo te va, Rebeca? Buen día, Cristian, buen día a todos los que nos están escuchando y gracias, por supuesto, por la comunicación y poder explicar esto que vos planteás como introducción. Bueno, ¿qué pasó entonces con este millón de firmas? ¿Se logra que no se privatice la entidad? ¿Cómo está toda la situación? Mira, esto es parte de un plan de acción vinculada a la defensa del Banco de la Nación Argentina para que el mismo permanezca de la forma que lo hemos conocido, que es un ente autárquico descentralizado del Estado Nacional. Y lo que estamos intentando con esta acción que de juntar firmas está en el marco de lo que conocemos como iniciativa popular, que nos lo permite y nos lo habilita en la Constitución Nacional. En la reforma del 94 se introduce esta posibilidad de participación directa del pueblo y haciendo uso de esa herramienta que la Constitución nos la facilita, hemos iniciado esta campaña que la vamos a terminar el jueves de la semana que viene cuando presentemos ese más de 1 millón de firmas en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Diputados de la Nación la que tiene que ser receptora de esta iniciativa. Y esta iniciativa, el 1 millón de firmas, es algo simbólico, es algo importante, es contundente, nos obligó a hablar con cada vecino y cada vecina que se acercó a nuestros puestos de firma, pero también debíamos cumplir un número que establece la ley que reglamenta la iniciativa popular, que nos hablaba o nos habla del 1.5% del padrón electoral de la última elección de diputados nacionales. Ese número, más o menos, estamos hablando de alrededor de 500.000 firmas, o 500.000 firmas, que deben provenir de al menos 6 distritos electorales, o llámese 6 provincias. Nosotros vamos a superar holgadamente ese requerimiento que establece la ley de la iniciativa y además vamos a presentar de los 24 distritos electorales que está formada nuestra república, las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a hacer una movilización el próximo día jueves 25, en donde llevaremos todos los libros para que la Cámara de Diputados comience a tratar esto, que es un proyecto de características similares, o debe tener un tratamiento similar, como si fuese un proyecto presentado por cualquier diputado de la Nación, o una iniciativa legislativa que impulsara el Poder Ejecutivo Nacional. Lleva el mismo tratamiento y la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, tiene la obligación de tratarlo en un periodo no mayor a 1 año, o 12 meses específicamente lo que dice la norma. En eso estamos, pero también seguimos resistiendo en la discusión parlamentaria que se va a dar de la ley ómnibus, también seguimos resistiendo con acción gremial y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener en el Estado Nacional como ente autárquico y descentralizado al Banco de la Nación Argentina. Sergio, ¿cuál es el contenido del petitorio proyecto de ley que va a ir acompañado con con este 1 millón de firmas o más? ¿Qué es lo que dice concretamente? Los requerimientos de la iniciativa, cuando no sé si has tenido la oportunidad de ver los libros que hemos hecho firmar, sí. Establece que los libros tienen que ser numerados y tienen que tener en la primera en la primera página del, sí. Dale.
Lo que le pregunto es qué es lo que dice ese petitorio guión proyecto de ley. Que no se puede privatizar el Banco Nación, que hace falta una mayoría especial para poder hacerlo. ¿Cuál es o se blinda de alguna manera? ¿Cuáles son las bases? Exacto. Claro. Bueno, te contesto, digo, en la primera hoja del libro establece la razón objeto por la cual uno le está pidiendo la firma al ciudadano y ciudadana. Bien. Y le estamos pidiendo para que el Banco de la Nación siga siendo una empresa del Estado y que no sea ni privatizado ni transformado en sociedades anónimas, ni aún manteniendo lo que se discute por estos días de mantener una mayoría accionaria del Estado Nacional en caso de que se transformara en sociedad anónima. Esos tres preceptos que son centrales son los que reclama el firmante. Bien. Y es lo que vamos a llevar a la Cámara de Diputados el próximo jueves. Sí. Ahora, Sergio, le planteo un escenario hipotético. ¿Qué pasa si, pese a la presentación de este proyecto, queda todo nulo, no se hace caso a este petitorio y se decide privatizar o se decide convertir en sociedad anónima? ¿Cuál sería la consecuencia en este caso para lo que es el Banco Nación? Mira, el Banco de la Nación Argentina estuvo a salvo en las décadas de los 90 por una ley que se sanciona en el año 89. Estábamos en vísperas de lo que iba a ser lo que conocimos después como la década privatizadora del menemismo, y el presidente Menem ya era presidente. Recordar que él asume la presidencia en junio de ese año, en junio del 89. En diciembre del 89 se sanciona una ley que es la 25108, que establecía la exclusión del Banco de la Nación Argentina como sujeto de privatización. Por eso el Banco de la Nación Argentina quedó excluido de los procesos de privatización que vivimos en la Argentina por aquellos ¿Esa ley está vigente, Sergio? ¿Está vigente actualmente? Esa ley, digo, está vigente y está no vigente. ¿Por qué te digo esto? Porque el artículo 41 del DNU deroga, el artículo 41 de un decreto de necesidad y urgencia, deroga la ley, la 25108, que establecía esto que ya te mencioné, que era parte del artículo 9 de la ley de reforma del Estado de aquellos años, que es la misma que se utiliza ahora, ¿no? Es la misma ley de reforma del Estado, y sería una pena porque la oposición dialoguista, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley ómnibus, que todos recordamos que cuando se iba a tratar el tema de privatizaciones, se pide ese cuarto intermedio y que después no se vuelve a discutir. Yo en algún punto planteaban esto de transformar en sociedades anónimas y que mantuviera la mayoría el Estado Nacional. El esquema IPF sería como IPF, que es una empresa, una sociedad anónima con 51% del Estado. Exacto, pero la diferencia con IPF es que IPF hay un mando en la legislación que lo obliga a tener el 51%. Cuando vos ves el texto de la ley que se está discutiendo o que se va a discutir por estos días, habla solo de mayorías, ¿no? De mayoría. Y se puede dar el hipotético caso, digo, que vos tengas el Estado con el 40% de las acciones, y después tenés dos inversores privados que tienen el 30 y el 30, y la sumatoria de ese 30 te terminan conduciendo el banco. Entonces, no es una seguridad para el funcionamiento que hoy tiene el banco. Digo que habrá que corregir muchas cosas con seguridad, habrá que invertir en tecnología, sí, con seguridad, habrá que atender mucho mejor a los clientes que a diario concurren a las sucursales, seguramente. Pero no es menos cierto la presencia territorial. Digo, hoy poner un cajero automático en Gustavo Andrés, en el departamento de Lavalle, créeme que desde el punto de vista económico no es rentable, pero sí es muy rentable desde el punto de vista social,
que posibilita que los vecinos de ese distrito del departamento de Lavalle no tengan que ir a la Villa Tulumaya o a Costa de Arauco para poder extraer sus dineros desde una cuenta a través de un medio electrónico que es un cajero automático. Me parece que esto es lo que hay que analizar cuando analizamos en su integridad el rol que cumple el Banco de la Nación Argentina, que por cierto tiene 760 sucursales distribuidas estratégicamente en todo el país, casi 35 de ellas en nuestra provincia, en los 18 departamentos, inclusive en algunos departamentos hasta 3 posiciones, como ocurre en el departamento de Godoy Cruz o como ocurre en el departamento de Santa Rosa. Entonces, y termino con este dato, ¿no? ¿Qué decía la oposición dialoguista? Digo, que se habilitara una comisión bicameral para el seguimiento de las privatizaciones. Los que vivimos la década de los 90, lo vimos esto. Estas comisiones no terminan funcionando, terminan siendo poco eficaces y después terminan haciendo lo que quiere el inversor privado que adquirió esas empresas del Estado. Y como ejemplo tenemos el Banco Hipotecario Nacional. Ustedes saben que el Banco Hipotecario Nacional, la participación del Estado Nacional es más del 66%, y al Banco Hipotecario lo conduce el Grupo IRSA, que solo tiene menos del 15% de las acciones, pero tiene el gerenciamiento, lo que le encomendó la ley que lo privatiza. Es interesante el ejemplo, Sergio, es interesante el ejemplo, porque además recuerdo que el Banco Hipotecario fue el que utilizó el Estado Nacional 2008, 2009, 2010 para entregar los créditos Procrear. A través del Banco Hipotecario fue que hizo la operatoria, sí, tal cual. Sí, y no solamente eso, se discontinúa en el año 2015 y se vuelve a tomar como banco que opera el Procrear en el año 2019, final de 2019, principio del año 2020, aún en pandemia, dio la adjudicación del Procrear de Tiburcio Venegas, que es lo más cerca que tenemos. Hay Procrear en General San Martín, construcciones, ¿no? Y hay Procrear en Maipú, pero la que más conocemos es la que está acá en los viejos terrenos del ferrocarril. Bueno, toda esa operatoria se hizo a través del Banco Hipotecario. Y el Banco Hipotecario, en vez de reinvertir la ganancia en construir una casa, no construyó una sola casa. Y lo que se dedicó el grupo IRSA es Einstein, digo para que conozcamos, es aquel empresario inmobiliario, dueño del hotel donde el actual presidente estuvo viviendo un mes y medio antes de irse a la residencia. El Hotel Libertador, sí, el que está en Avenida Córdoba. Antes de irse a la residencia de Olivos, vivió en ese lugar. Es la misma persona, el mismo dueño, ¿no? Con el que viajó a Estados Unidos en el primer viaje religioso que hace el titular del Poder Ejecutivo. Bueno, eso es, la experiencia nos dice, y cuando yo hablo de experiencia puedo hablar de 25, 30 años, que a lo mejor puede ser importante en la vida individual de una persona, pero en la vida de los pueblos es casi un suspiro. Nosotros hemos tenido en la provincia de Mendoza, lamentablemente, la pérdida de nuestros 2 bancos provinciales que cayeron en manos de privados. En el año 99 estamos cumpliendo 25 años de aquel lamentable episodio social, político y económico para nuestra provincia, que perdimos los bancos provinciales que habían sido privatizado en el año 97. Y entonces ahora, como un déjà vu, como la canción que escuchábamos hace un ratito, parece ser que aquellos modelos que fracasaron hace apenas 20, 25 años, parece que ahora resultarían exitosos. Y créanme que de ninguna manera van a resultar exitosos, porque un inversor no va a privilegiar el rendimiento social, sino que va a privilegiar el rendimiento económico. Y cuando le digan, tenés que poner un cajero automático en el Cordón del Plata, en Tupungato, y te va a decir no, y pongámoslo en el centro. O cuando le digas, tenés que poner uno en Villa Cabecera de San Carlos, te van a decir no, pongámoslo en el centro. Y lo que te estoy nombrando son ejemplos de cajeros automáticos que se están tramitando para colocar. Un cajero automático hoy vale alrededor de $25.000, $30.000,
y un blindado para hacer la recarga, estamos hablando de no menos de 2 millones, 3 millones de dólares. Entonces, cuando empiecen a reducir costos para optimizar ganancias, la ganancia social, que es la que mira la banca pública, seguramente no va a ser tenida en cuenta. Sergio, ya para ir cerrando, hay una consulta más que quiero hacerle que también preocupa y mucho, y es cuál es la situación actual de los empleados del Banco Nación, porque vio que se ha hablado mucho de que se iban a hacer distintas auditorías en distintas entidades estatales con el fin de ver si hay ñoquis o no, y se eliminan o se achica la planta permanente, aquella planta permanente no solo, sino también los que están contratados. ¿Cuál es la situación actual del empleado del Banco Nación? Mira, la situación es no hemos tenido, yo te mentiría si te digo que ha habido bajas. Sí, por supuesto hay bajas generacionales, producto de jubilaciones. Esto nosotros orgullosamente decimos que tenemos compañeros y compañeras que llegan a la jubilación. Después, bueno, el calvario de la jubilación, pero no es el tema de la charla que hoy estamos teniendo. Y cuando vos ves en perspectiva los últimos años, el banco en el año 2020, año de pandemia, no incorporó a nadie, porque estábamos justo viviendo esa situación que conocimos todos. Pero después, con posterioridad, se empezó a reforzar dotacionalmente las sucursales, inclusive hubo apertura. Recordemos que se abrió la sucursal de Junín y se reinauguraron con edificios nuevos la sucursal José Vicente Zapata y la sucursal Vita Flores, así, y los números de ingresos en el banco fueron 22 ingresos en el año 2021, 24 ingresos en el año 2022 y 21 ingresos nuevamente en el año 2023. Por lo tanto, no ha habido una desmesura en el ingreso de trabajadores y trabajadoras, por lo cual esta estigmatización de ñoqui a los empleados de la administración pública, una reflexión al respecto. Detrás de un despido en la administración pública, con seguridad hay una política pública que deja de tener eficacia o deja de tener impacto en algún sector de la sociedad que lo necesita. Entonces no hay que tomarla con tanta ligereza ni estigmatizar a aquellos compañeros y compañeras que por años han prestado servicio en el área de la administración pública. Muy bien. Sergio, le agradecemos muchísimo estos minutos que ha tenido para con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirnos explicar esto, que muchas veces no lo podemos hacer. Ustedes nos dan esa posibilidad, por cierto que hemos tenido de hablar con aquellos que se han arrimado a cada punto donde hacíamos firmar y le explicábamos el por qué el Banco de la Nación Argentina debe seguir siendo un banco estatal, un banco descentralizado y autárquico del Estado Nacional. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Era Adiós. Sergio Jiménez, titular de la bancaria en Mendoza, pasando por los micrófonos de Sinverso, y rápidamente